Nos encontramos con el pastor Nelson Castro, licenciado en teología y uno de las personas que ha sido parte importante en la Iglesia Amistad. Para iniciar, pastor, se encuentra ahora con su esposa Bella de Castro, quien le ha acompañado ya por mucho tiempo en el ministerio. Un saludo inicial a la Iglesia Amistad en su aniversario. Muchísimo gusto y feliz aniversario. Que el Señor les bendiga y para nosotros es un placer poder estar con ustedes en un video. Que Dios les bendiga. Pastor Nelson, ¿nos podría indicar cómo nació la idea de abrir una iglesia en la ciudad de Guayaquil? Bueno, en el año 1964, la Asamblea Nacional reorientó la forma de hacer obra misionera en el Ecuador, porque antes había estado desde Quito hasta Tulcán, con iglesias que eran muy pequeñas y que no podían sostenerse, especialmente las que estaban fuera de Quito. La Asamblea entonces tomó la decisión de buscar cómo robustecer la obra misionera en las ciudades, con el propósito de que las iglesias de las ciudades, que sí podían sostenerse muy pronto, pudieran sostener la obra misionera en el resto del país. Y es así como se tomó la decisión de buscar emprender la obra misionera nueva en la ciudad de Ambato. Para esto encargó al pastor Jorge Andrade para que él sea el fundador de la iglesia de Ambato. Se buscó la iglesia de la Floresta con el hermano Teodoro Kelly y se decidió que en Guayaquil se aprovechara de la presencia del profesor Carlos Duy en el Seminario de la Alianza y de los estudiantes de las iglesias del Pacto que estaban en ese entonces estudiando en el Seminario de Guayaquil. Gracias, pastor. ¿Qué razón les llamó a ustedes a que, primero ya vemos la razón por la que están en Guayaquil, pero ahora nos damos cuenta que regresaron a ver al sur de Guayaquil, un lugar complicado? ¿Qué pasó con esa decisión? Bueno, el pastor Carlos Duy fue el que tomó la iniciativa y dijo que no valdría la pena ir a un barrio pobre, suburbano, que más o menos era lo que la mayor parte de las misiones buscaba, ¿no? Porque la gente más necesitada estaba más abierta al evangelio. Entonces el pastor dijo, busquemos una ciudad donde esté la clase media, porque creo que ellos son más duros, pero creo que vale la pena entrar ahí. Se escogió la ciudad del 9 de octubre porque era uno de los primeros proyectos del Seguro Social para emprender proyectos de vivienda. Entonces era una ciudad muy nueva, ¿no? Pero la mayor parte de gente era de clase media. Por esa razón escogimos la 9 de octubre. Ok, con el reto de evangelizar a este sector de la ciudad. Exacto, a la clase media. Perfecto. ¿Quiénes le acompañaron, Pastor Nelson, en el nacimiento de la iglesia? ¿Qué personas estuvieron involucradas? Tanto la comunidad, de la familia y de la misma iglesia, la misma organización. ¿Cómo no? Tenemos que entender que Carlos Duy, que era el pastor principal, en ese entonces yo era estudiante del último año del seminario, ¿no? Entonces los dos, juntamente con los estudiantes de las iglesias del pacto, entre las que estaba pues Jaime Lomas, estaba también Germán Beltrán, Marianita Villalba, y no me acuerdo de otros dos más. Entonces ellos. Y empezamos la obra ahí en la ciudad del 9 de octubre con algunas familias muy recordadas. Por ejemplo, tengo aquí una lista: la familia Espinosa, la familia Montalvo, la familia Pro, la familia Delgado, la familia Enderica, la familia Chiriboga, los Castro, los Duy y los Martí. Qué bien. Importante recordar quiénes fueron involucrándose, ¿verdad?, en este proceso. Ahora, me suena también atractivo preguntarle, ¿por qué Iglesia Amistad?
Cuando ya empezamos a visitar casa por casa el barrio, encontramos algunos que habían comenzado a ser ya evangélicos. Entonces, preguntamos a ellos, ¿cómo deberíamos llamar la iglesia? Entonces, la mayoría, conversando, dijimos, queremos hacer una iglesia que sea de amigos, que sea una iglesia que tenga ese calor humano, de amarnos los unos a los otros. Entonces, en consenso, surgió precisamente el nombre, pongámosle Iglesia de Amistad. Ok. Pastor, ¿nos podría ayudar a recordar cómo usted se tuvo que organizar con la directiva o la junta de ese momento para sostener al pastor, para cumplir con los requerimientos que solicitaba la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, el 15%? ¿Cómo vio esa organización, la Iglesia hacia la organización? Pero déjame un ratito que Bella nos ayude un poquito a entender por qué el nombre de Iglesia de Amistad. Uh-huh. Porque como no éramos muchas familias, se vio que había entre nosotros algo muy especial. Nos tratábamos como amigos. E inclusive en los cultos, un día las mujeres, nosotros, las damas, propusieron, ¿por qué no hacemos comiditas? Porque teníamos cultos en la noche. ¿Por qué no hacemos comiditas si alguno quiere comprar o si no, para nosotros tener ahí? Entonces comenzamos a tener, e inclusive muchas gastaban hasta más de lo que se vendía supuestamente. Eso hizo que hubiera una linda amistad, porque terminaba el culto, nos quedábamos, a veces se cocinaba cangrejo, se hacía encangrejada, nos quedábamos hasta la noche, morochito. Entonces nos dimos cuenta de que más que una iglesia formal, rígida, era una iglesia de amistad, de amor, de coinonía. Yo creo que por eso el nombre bien puesto, Iglesia de Amistad. Qué lindo. Gracias, hermana Bellita. Entonces, ¿cómo nos organizamos? El tipo de organización que la Iglesia del Pacto practicaba era la iglesia congregacional. Entonces, una vez que comenzamos, formamos una junta directiva. Me parece que los dos pastores que estábamos al frente eran el pastor Carlos Tuy y yo, ¿no? Pero nombramos ancianos, y entre ellos los primeros fue el hermano Oscar Enderica, ¿no? El hermano Juan Montalvo, perdón, no es Juan Montalvo, pero el apellido es Montalvo. Y la hermana Jenny Martillo, la primera tesorera, y habían algunas diaconisas como la señora de Espinosa, Rosa Espinosa, y diáconos como el hermano Montalvo, el hermano Martillo, etc. Así formamos, ¿verdad? Y la decisión de aportar con el 15% no fue una decisión de nosotros, sino fue una decisión en general de todas las iglesias del pacto que dábamos el 10%. Pero cada domingo de resurrección era una ofrenda especial y todos en una asamblea tomamos la decisión, ¿por qué no colaborar mucho más para la obra misionera? Entonces, todos por unanimidad decidieron cambiar del aporte del 10% al 15%. Muy, muy importante. Gracias, pastor, por lo que nos hace recordar la raíz de la iglesia, amistad, de manera especial. Ahora quiero regresar nuevamente a nuestra hermana Bellita que nos acompaña. ¿Algún recuerdo o anécdota, hermana Bellita, en el tiempo del trabajo acompañándole a su esposo como pastor? Y también, pastor, luego de su esposa, ¿alguna anécdota, algo bonito que también pueda servir de mensaje a los hermanos nuevos ahora, verdad? Claro. Se abrió un concurso en las sociedades bíblicas de las iglesias que podían participar y ganarse un gran premio. Era
era la forma en que nos dijeron. Cursos Pensotti. Entonces, todos nosotros comenzamos a aprender cómo evangelizar casa por casa. Y fue algo muy hermoso porque ninguna de las familias que recién estábamos comenzando dijo, no, yo no puedo. Todos. Y fue a la mañana que salimos, un día domingo, que salimos todos después del culto, después de orar, y nos distribuyeron las casas que deberíamos ir. Entonces, todos fuimos, pero al regreso era como una fiesta, porque fueron casi todos los que fueron recibidos por los vecinos en una forma muy cariñosa, porque claro, nos veíamos que estábamos, porque se pidió. Yo creo que es parte de lo que un cristiano debe hacer. Fuimos bien elegantes, ¿no? Bien elegantes, habíamos orado y íbamos en el nombre del Señor y nos recibieron tan lindo. Y cuando regresamos hicimos como una fiesta, todos contaban, a mí me pasó esto, pero todo fue algo muy lindo. Y entonces yo recuerdo esa cosa más grande y gracias a Dios nos ganamos un premio. Fue la iglesia que se ganó un premio y nos dieron una Biblia grande, que no sé si todavía la tiene la iglesia o no sé qué pasó con esa Biblia. Muy linda. Sí, ganamos el Premio Nacional de la iglesia que más vendió literatura en ese año. Wow, qué bien. ¿Alguna otra anécdota de Sí, parte bueno, suya yo como diría pastor? que para mí, uno de las bendiciones gratas que tengo yo es que al comienzo fuimos 14 miembros bautizados, ¿no? Incluyendo Belliot. Entonces, ellos cuando yo empecé la obra ahí, estaba en el último año del seminario. Una vez que me gradué, me estaban pidiendo que yo vaya a trabajar en el norte. Pero la iglesia me dijo, pastor, ¿pero por qué se va? ¿Por qué no se queda ahí? Es pastor de nosotros. Y me acuerdo que me propusieron que me quede y que me iban a pagar el sueldo básico, ¿no? De acuerdo, que nosotros aceptamos con mil agrado porque sentíamos comodidad con esa iglesia, una iglesia de amistad, ¿no? Y yo siempre cuento que entre los sueldos que me han pagado como pastor, ese es el mejor sueldo que he recibido de parte de una iglesia, ¿no? Me pagaron el sueldo básico, que no era mucho en ese entonces, pero que 14 personas hayan sostenido a su pastor, eso significa una gran bendición, que fueron muy generosos en medio de sus limitaciones económicas. Yo siempre pongo, por ejemplo, que esa es una iglesia comprometida con su pastor, ¿no? ¿Sí? Sí, y una gran lección de la historia y que posiblemente es hasta el día de hoy. Para terminar, Pastor Nelson y Bellita, un saludo a la Iglesia Amistad, por favor, y muchas gracias por haber tenido este espacio de colaborar con la historia de la iglesia. Un saludo, un mensaje del Señor de parte de ustedes a la comunidad Amistad. Yo creo que en este aniversario de la iglesia debemos dar gracias a Dios, porque si en verdad tanto el don Carlos Duy, su esposa, sus hijos y nosotros fuimos los fundadores de esa congregación y fue construida bajo la palabra del Señor y han pasado ya como 60 años. 66 años. Entonces, y sigue la iglesia, eso quiere decir que fue bien fundada. Y mi mensaje a la iglesia es que continúen siendo lo que son, una iglesia que se encarne en la comunidad, que pueda demostrar el amor y la amistad que debe haber en una congregación. Que el Señor les bendiga y que los años que el Señor les dé sean muchos años
y sobre todo de gran testimonio. Que el Señor les bendiga. Sí, mis amados hermanos, gracias por su fidelidad, porque esa es la razón de su aniversario. Ustedes están celebrando un tiempo de fidelidad y es lo primero que debe caracterizar a un cristiano. En segundo lugar, no dejen nunca de forjar el ser amigos. Hay congregaciones donde uno entra y sale, a veces ni siquiera sin saludarse con nadie. Pero creo que la iglesia de amistad debe mantener ese espíritu. Recibimos a todo mundo. Y la mejor manera de recibir y de fomentar la amistad es obedecer al Señor que dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo y amarnos a nosotros mismos. Ahí está el secreto del amor a Dios y la fidelidad. Vuelvo a repetir, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, inclusive a los enemigos. Y tercero, está incluido ahí, amarnos a nosotros mismos. Porque nos amamos a nosotros mismos, procuramos ser mejores cristianos para que podamos ofrecernos a Dios con los mejores instrumentos, porque hemos trabajado primero en nosotros. Que Dios me los bendiga y que el Señor les premie por su fidelidad.